17 y 18. Así tal cual como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Amén. Santo es el Rey. No os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. Aleluya. Con estas palabras el Señor estaba confortando los corazones de sus discípulos. Ya que si en el principio del capítulo vemos que Él dice que Él se va, me voy. Él anuncia su despedida. Entonces, ahí salieron dos de los apóstoles que hablaron y dentro de esos dos hubo una palabra de duda. Primero es Tomás, que conocemos como el dudoso, que él dijo, no sabemos el camino. ¿Cómo pues podemos saber dónde está este camino? Y Felipe también, no hay que olvidar a Felipe, que también dijo, Señor, muéstranos al Padre y basta. Y aún Jesús le dijo, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido todavía. Entonces vemos que los dos discípulos ahí están, un poco dudoso, pero que él dice, me voy. Pero no dice me voy del todo, sino que dice, si me voy, enviaré a alguien. Y este alguien será el Consolador. Pero algo muy importante que podemos ver, dice, a cual el mundo no puede recibir. Es algo no para todos, sino que dice aquí el mundo no lo puede recibir. Pero hay quienes lo pueden recibir. Entonces hay que ver cuáles son las características, o sea, los requisitos, mejor dicho, para poder recibir al Espíritu Santo. Por el cual dice, no lo ve ni lo conoce. Primeramente empieza diciendo que el mundo no puede recibir este Espíritu de verdad porque no lo ve ni le conoce. Pero no lo ve, es un espíritu, no lo podemos ver. Pero dice, pero vosotros, dice, le conocéis. Sí, amén. Porque ha estado con vosotros y después estará dentro de vosotros. O en vosotros, que es la palabra que se utiliza aquí en la versión que hemos leído. Pero que todo eso el Señor hace un recordatorio a cada uno de los discípulos. Que así como los discípulos habían andado con Él por 3 años, aproximadamente se calcula que el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fueron 3 años y medio. Y los discípulos habían andado con Él durante esos 3 años y habían aprendido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero que viene el tiempo en que ya tiene que cumplir la misión, del cual es morir en la cruz para salvarnos de todos nuestros pecados y también resucitar, pero que después, al haber resucitado, iba a regresar a la tierra, pero que después tenía que volver ahí donde Él había venido, es decir, del cielo. O sea que ahí fue cuando Él ascendió. Pero dice también que después de haber resucitado, Él había andado con sus discípulos por aproximadamente 40 días, porque ya se acercaba, unos días, porque ya se acercaba el día del Pentecostés. Entonces, cuando iba a llegar a ese día, los discípulos andaban cerca de Él y le habían preguntado algo bien interesante, que era, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? Porque muchos de los que seguían a nuestro Señor y Salvador Jesucristo aún querían hacerlo rey. Él pensaba que Él iba a ser aquel que iba a hacer el golpe de estado para volver a restaurar el reino a Israel, la monarquía, los reyes a Israel. Pero el Señor le contesta diciendo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones o las decisiones que el Padre tiene en suprema potestad. Pero que le da una promesa, Él dice, pero ustedes recibiréis poder cuando haya recibido el Espíritu Santo. Y dice, con ese poder van a ser testigos, no solo en Jerusalén, sino también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero hay que ver primeramente la base.
¿Cuáles son las 7 condiciones que habla la Escritura para poder recibir al Espíritu Santo? Primeramente es la condición del perdón. Y eso lo podemos ver en Hechos 2:38. Ahí los apóstoles ya habían recibido el Espíritu Santo. Fue en el día del Pentecostés cuando los 120 reunidos estaban ahí esperando la promesa que vendría de lo alto, a la cual Jesús había dicho. Pero que vemos, Hechos 2:38 dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Dice, ahí hay un punto coma. O sea que hay una pausa. Dice, primeramente esto y después recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, para recibir el Espíritu Santo hay que arrepentirse. Y ahí también decía, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. Y entonces cuando recibiréis el perdón de pecado, recibiréis también el don del Espíritu Santo. Aquí nos habla de una condición, pero aquí nos dice, y bautícese. Pero vamos a ver otro pasaje, Hechos 10:47, que nos dice algo un poco diferente. Este es aquí cuando Pedro había tenido una visión y había ido a predicar a la casa de Cornelio. Ahí vemos, voy a leer del 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso, es decir, los gentiles que estaban en la casa de Cornelio. Y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y le mandó a bautizarse en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase ahí por unos días. Entonces aquí vemos una pequeña diferencia entre lo que se había dicho en el capítulo 2 y aquí en el capítulo 10, porque Pedro había dicho, arrepentíos y bautícense para perdón de pecados. Pero aquí vemos algo diferente, que mientras ellos estaban escuchando, cayó el Espíritu Santo encima de ellos, o dentro de ellos. Recibieron el don del Espíritu Santo ellos también. Entonces Pedro vio que esos gentiles no habían sido bautizados todavía. Entonces Pedro le pregunta a los que habían dado con él de la circuncisión, ¿es que acaso algunos de ustedes hoy pueden pedir el bautismo? Porque ellos, al igual que nosotros, hoy han sido bautizados del Espíritu Santo. Entonces, algo que es necesario para recibir el Espíritu Santo es el perdón. Pero que el bautismo no es algo necesario, pero el bautismo también va a venir. El bautismo en agua, por supuesto. Pero que Pedro lo había enseñado que así tenía que ser, pero que vemos que en la casa de Cornelio no sucedió. Pero lo que había sucedido es que todos ahí los gentiles estaban en una condición en que se arrepentían de sus pecados, y por eso pudo venir el don del Espíritu Santo sobre ellos sin que fueran bautizados. Y por eso después Pedro les mandó que se bautizasen en agua en el nombre del Señor Jesús. Hoy vemos la condición acerca del perdón. La segunda condición es la de la filiación, o sea, la de esa filiación, esa ligadura que hay. Y eso lo podemos ver en la epístola a los Gálatas. La epístola a los Gálatas nos habla de otra condición para poder recibir al Espíritu Santo. Nos dice Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Bendito. Entonces dice, ustedes han recibido, o Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu Santo, o aquí dice el Espíritu de su Hijo, pero la razón es, por cuanto hoy sois hijos, dice Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, que en otras palabras es Padre nuestro. Y ahí dice, por cuanto sois hijos, por el cual no a todos les he dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios, sino que una escritura dice, si me parece ahí, en el primer capítulo de Juan nos dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Entonces aquí vemos cómo se vuelve a confirmar la primera condición de perdón, porque dice: a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y Gálatas viene a confirmar diciendo: por cuando hoy ustedes son hijos, Dios envió a vosotros o vuestros corazones el Espíritu Santo. Pero que ahí no solamente llega hasta ahí, sino que llega a una tercera condición, que es una condición que nosotros tenemos que sentir cada día, es una condición de necesidad. Una condición en que reconozcamos que tenemos necesidad de nuestro Dios, necesidad de las cosas espirituales, por lo cual Isaías 44:3 nos habla de que Él va a derramar aguas. Dice Santo. Isaías 44:3: porque yo derramaré aguas sobre sequedad y ríos sobre la tierra árida. O sea que la tierra árida necesita de aquella agua, si no, no hubiera necesidad que la agua fuera derramada. Dice 44:3: porque yo derramaré agua sobre el sequedal, sobre el lugar secos derramaré agua, porque son lugares que necesitan. Y ríos sobre la tierra árida, sobre tierra que necesita también agua, humedad también necesita agua, sobre esas tierras derramaré agua, sobre esas tierras derramaré agua, sobre el sequedal y sobre la tierra árida. Y dice también, punto coma: mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Dice: brotarán entre hierba como sauces a la ribera de las aguas. Entonces aquí vemos que hace una comparación. Dice: ¿cuáles son las que necesitan agua? Son los lugares secos, los sequedales y los ríos. O sea, las tierras áridas necesitan de los ríos también. Así de igual manera, esta generación necesita de mi espíritu, por el cual derramaré mi espíritu sobre tu generación y la bendición sobre tus renuevos, porque va a haber una necesidad que hay que sentirse dentro de nosotros. Porque aquí vemos, así como compara a la tierra que tiene necesidad de agua, así también la vida de cada uno de nosotros hay que sentir esa necesidad dentro de nosotros, por el cual viene el derramamiento del Espíritu sobre esta generación. Entonces ahí vemos también, como dice Isaías 40:29, un pasaje bien conocido, donde habla ahí de que Dios dará fuerzas al cansado. Dice Isaías 40:29: Él da esfuerzo al cansado, porque al que tiene fuerza no tiene necesidad de fuerza, pero al que está cansado, al que ya no aguanta ni levantar los pies, él sí necesita de la fuerza. Y algo un poco más interesante, dice: y multiplica la fuerza al que no tiene ni una. Eso en el sentido normal es imposible, porque cualquier número multiplicado por 0 es igual a 0. Pero que aquí las matemáticas de Dios no son las mías, porque aquí dice: multiplica la fuerza al que no tiene. Es algo sobrenatural lo que Él hace. Pero que aquí se dice: aquel que tiene necesidad. Primeramente el cansado tiene necesidad de fuerza para poder seguir. Y al que no tiene fuerza también le va a multiplicar la fuerza, aunque ya no tengan. Dice: los muchachos se fatigan y se cansan, y aún los jóvenes flaquean y se caen. Pero los que esperan a Jehová, o sea, los que tienen necesidad y tienen a Dios en su conciencia, y los que esperan en Dios, tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Dice: correrán y no se van a cansar, caminarán y no se fatigarán. Entonces aquí vemos que todo eso habla de un sentir de necesidad que tiene que tener dentro de nosotros. Porque aún Él dice: aleluya, yo no he venido para los sanos, porque los sanos, ¿qué necesidad van a tener de médico? Es más, ni van al médico. Pero los enfermos, ellos están más pendientes de qué medicina tienen que tomar para sanarse. Bueno, hay dos clases: unos que van y otros que dicen: me voy a sanar de un solo, a saber qué va a pasar. Pero que siempre va a haber uno que van a tener esa necesidad de ver cómo que se va a sanar. Entonces esa es la necesidad, como aquella mujer que había tratado todos los medios, a la mujer del flujo de sangre, había tratado todos los medios posibles e inimaginables de aquella época, hasta que se decidió un día y era el único que sí podía sanarla de verdad. Y eso fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque dentro de ella había una necesidad. Y esa necesidad fue suplida. También se nos habla de una condición que hay que creer. San Juan 7:39 nos habla que para recibir el Espíritu hay que creer. Santo.
Voy a leer a San Juan 7:37 al 39, que dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, necesidad, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Aquí vemos el Espíritu que habían de recibir, pero no dice todos, sino los que creyesen o los que iban a creer en él, porque aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces tenía que pasar aquella etapa primeramente nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que viniera el Consolador, que sería el Espíritu Santo. Pero que dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero que no se refería a ríos literales, sino que se refería a este Espíritu que iba a ser dado a los que iban a creer en él. Entonces también vemos que para recibir el Espíritu hay que creer. Otra condición es: hay que ser obedientes, como dice Hechos 5. La obediencia es algo muy importante dentro de la iglesia, dentro del ámbito cristiano, porque aún en toda institución la obediencia es una de las normas que hay que ver, porque cada institución tiene sus reglas, pero aún más dentro del ámbito cristiano. Y nos dice Hechos 5:32: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea que aquí vemos que Dios da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen a Él. Entonces aquí vemos otra condición para poder recibir el Espíritu Santo. Pero que hubo un tiempo en que los creyentes, ellos, aunque tenían el Espíritu Santo, aunque habían visto los milagros que Dios había hecho, tenían temor, porque los principales les habían puesto en la cárcel, pero que después los habían libertados. Y dice que ellos fueron a los suyos y le contaron todo lo que los principales aquellos habían dicho, por el cual todos unidos se reunieron y alzaron la voz diciendo una oración, diciendo: soberano, tú eres nuestro Dios, porque todo lo que tú posees, sea en el cielo o en la tierra, todo lo cuanto en ellos hay, es tuyo. Por lo cual aún David dijo: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan aún cosas vanas? Era una de las oraciones que ellos habían tenido. Entonces ellos pidieron confianza y valor, los que estaban reunidos. Dice que cuando terminaron de orar, dice que el lugar donde ellos estaban congregados tembló, y que todos habían sido llenos del Espíritu Santo. Y dice que hablaban con denuedo la palabra de Dios, porque ellos temían, que hoy tenían miedo, porque ya no podían proclamar aquella salvación, aquel perdón, por el cual pidieron confianza y valor. Y después de aquello, el Espíritu Santo les fortaleció, y ellos pudieron seguir predicando con denuedo la palabra del Señor, pero que siempre en obediencia a todos aquellos, a todo aquello que Dios había mandado. Pero que siempre va a haber una parte que es humana, siempre va a haber flaquezas en la vida, siempre va a haber momentos en que posiblemente nuestros cuerpos se van a debilitar, pero que hay que recordar que tenemos un Consolador, amén, el cual nos ayuda. Aleluya. Otra condición es, que esta sobre todo era para los discípulos de aquel entonces, era la condición del tiempo de espera. Porque como hemos leído en el versículo del inicio, dice: vendrá, el Consolador vendrá. Pero que había en el tiempo en que solo había dicho esa profecía o esa promesa, hasta que el día que vino el Pentecostés, o sea que el Espíritu Santo descendió, hubo un lapso de tiempo en que los discípulos, en que los apóstoles, que aquellos, que los cristianos, los discípulos, tenían que esperar para poder recibir aquella promesa, por el cual había una pequeña prueba del cual ellos tenían que pasar, y se les había dicho que se quedaran ahí en Jerusalén y que no salieran hasta que fueran revestidos del poder de lo alto, como dice en Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. O sea que la promesa ahí estaba, la promesa iba a venir,
pero que había una última prueba para aquellos discípulos, y era no salir de Jerusalén, porque lo que había dicho nuestro Señor y Salvador Jesucristo iba a ser una veracidad, iba a ser veraz, era una verdad que se había dicho, por el cual hasta hoy en día el Espíritu Santo está consolando a cada uno de nosotros, por el cual ellos tuvieron que pasar esta condición del tiempo de espera, por el cual ellos después vemos en Hechos que estaban ahí y vieron a Jesús ascender al cielo, y aún se quedaron, por el cual se quedaron ahí esperando la promesa que iba a venir de lo alto. Bendito Por el Dios. cual, aún antes de eso, pudieron hasta elegir el sucesor de Judas, que vino a ser Matías. Y después él fue contado con los 12. Pero que cuando llegó el día del Pentecostés, cuando al final se llegó ese día, dice que estaban todos por un lado, unos andaban por Belén, otros andaban por Cesarea. No, dice que ahí estaban todos unánimes juntos, y dice que de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. O sea que no estaba en la ciudad de Jerusalén esparcido, sino que aún en la misma casa ellos estaban ahí donde estaban sentados, y ahí todos fueron llenos del Espíritu Santo en el lugar donde ellos andaban. Entonces ahí una de las muestras que había en aquel entonces, que comenzaron a hablar en lenguas, y aún los que estaban ahí, los que pasaban por ahí, que venían de Persia, que venían de Media, que venían de Egipto, o posiblemente hasta de España, de Latinoamérica, pero todos aquellos le entendían según la lengua en que ellos hablaban. Entonces ahí ellos dijeron: están borrachos, están llenos de mosto. Pero no, la cosa no era esa, sino que ellos habían sido revestidos del poder de Dios. Y es normal que ellos decían que estaban borrachos, porque no se había visto cosa semejante antes.